Maiteirory, mba'éichapa. Amog̃uahẽta peẽme tembiaporã ko árapegua. Ñamba'apótahína ñane arandukápe togue mbohapy guive mbohapypa poteĩneve. Vamos a trabajar la página 33 al 36 de nuestro libro. Yaguerekóhina péicha ñepyrũrã. Ahai he'iséva castellano. Escribo su significado en castellano. Omomýi, mueve. Oporohayhukuaa, es querida. Isy, su madre. Itúva, su padre. Itykera, su hermana mayor. Ogyke, al lado de la casa. Noñemyatyrõi, no se repara, no se compone. Tukumbó, alrededor. Manguekói, inquieta. Tuja'i kandu, viejo jorobado. Opopo'i, ojo. Salta y va. Ysypóicha, como trepadora. Kypy'y, hermana menor. Opyvoi, patria. Amoñe'ẽ, Leo. Mitãre rahaha. Kutapipícha isaraki. Omomýi hesa, ijuru, opo, oguata, opuka, osapukái. Máva? Ha Anita. Mitãkuña'i oporohayhukuaáva ha ojehayhukáva. Ha'e oiko isy, itúva ha itykére ndive. Oga'i morotĩvýpe. Mborayhu apytépe. Opa mba'e oiporãmba. Peteĩ py'apýnte omyangekói Anita rogaguápe. Ha'e sapy'apy'a ho'úmanteva'erã yvy ojo'ova'ekue ogykégui. Opaichagua pohã oje'uka chupe. Tukumbó jepeve ojepuru hese pohãcharamo. Mba'eve nomyatyrõi. Akóinte kañyhãme ikuáme oipe'o ha ijurúpema yvy omog̃uahẽ. Peteĩ pyhareve jasy tuichave jave oñehendu óga renondépe ojepopetéva. Tykére ha Anita ha'eñomi jave hikuái. Tykére opu'ã ohecha mávapa ou ha Anita henondeperãma opopo'i oho. Okéme peteĩ tuja'i kandu vosami japére oñembo'ýhina ha og̃uahẽnguévo tykére ndive oñomomaitei hikuái. Karai oñepoporandúvo chupe hemikotevẽ he'i. Añetépiko oiko ápe peteĩ mitã ho'úva yvy. Tykére ombohovái. Upéichahína. Mba'érepiko eporandu? Ha ajúniko agueraha hag̃ua chupe ko vosápe. Che ambyatýpa chendive peichagua mitã. Anita ohendúvo upéva ka'ícha opo itykére ku'áre ha ajúrare. Ysypóicha mokõi ijyva ombohasa. Néi karai eg̃uahẽ hendaitépe ko chekypy'y ho'u yvy ha ikatúntema gueraha. He'ipávo upéva tykére tasẽ ryapúpe okarãi oisu'u oipyvoi tykérare ha mba'eveichavérõ ndaipu'akái hese. Tujami osẽ oho ha upe guive Anita ndo'uvéi ypy. Bueno, entonces el texto habla de Mitãre rahaha, el señor de la bolsa, ¿verdad? El señor que lleva a los niños, ¿verdad? En este caso se trata de Anita, una niña traviesa que vive con su padre, su madre y su hermana en una casa blanca lleno de amor, ¿verdad? Todo está bien, todo está correcto, pero el único descontento o preocupación es que ella eventualmente come tierra, ¿verdad? Que utilizaron por ella todo tipo de medicamentos, inclusive le pegaron con alrededor, ¿verdad? Para que ella deje de hacerlo, pero no hay caso, ¿verdad? Siempre a escondida come tierra, ¿verdad? Hasta que un día llegó un señor, viejito, jorobado, aplaudió y preguntó por una niña que come la tierra, ¿verdad? Le dijeron que sí, y de ahí Anita entonces saltó por el cuello de su hermano y no permitió que se le lleve. Desde ahí dejó de comer tierra. Mitãre rahaha. Mba'e tembiaporã. Ahayvy mbohovái opytaporãve amoñe'ẽrã rupi. Subrayo entonces la respuesta que mejor va relacionado con la enunciatura. APGI. Anita isaraki ojogua, mba'épepa ojogua, jaguápe, tapipípe, teparambarakajápe. Ohayhúva he'ise, sabe querer, es querida, no le quiere a nadie. Anita es la hermana menor, la hermana mayor de la mamá. Aintea vagina. Py'apýnte he'ise, molestia, miedo o preocupación. Henondéna he'ise, adelante, atrás o al costado. Mávapa okarãi, oisuvapyvoi. ¿Quién es el que realizó esta acción?
tuyami tykére o Anita. Upéi he'i amoñe'ẽ ko'áña ejoaju ha amohenda mba'erangápe, ¿verdad? Leo esas oraciones y ordeno correctamente. Oikomi semitaron guare, daikuaiva'ekue semitaron guare, ¿verdad? Acá hay oraciones que indican alguna acción, ¿verdad? Entonces, indicar si esto obtuve o me pasó a mí cuando era niño, o si no me pasó, ubico en este cuadro. Bueno, si me pasó acá y si no me pasó acá. ¿Veis ahí? Amogenda o putapunarevegare. Ordeno esta palabra donde mejor corresponda, ¿verdad? Yareko apejina tuyami, Anita ha ogalua. Ogalua sería familiar. Saraki, apul, kandu, mangekoi, bosa, tanse. ¿A quién? ¿Por quién va a mejor relacionar? Upeyan bueto huepe yareko peba hei. Amungurusu y pupunaveva. Marco con una X lo que suena mejor, más correctamente. Hei yetununaite. Iñakaragüe. Y puponaron llamoita sin X. Sí, suena bien. Iñakaragüe o Ichakaragüe. ¿Cuál suena mejor? Upei Akangüe o Akankue. Akangüe o Akankue. ¿Cuál suena mejor? Vamos a marcar uno. Oñembotabu o Ochembotabu. Maba y una vez. Popute o Pombute. ¿Cuál suena mejor? Upei Ñanemopenota o Ñandemopenota. ¿Cuál suena mejor? Ñanemopenota ya. Upei Akambute o Akapute. Maba y una vez. Upeba huesan yamarcata hei Akambute y una vez. Upei hay cuatro veces más para saber más. Guarani emenoĩ heta puendie ikatúva iñambue ojepuruhápe ñe'ẽ juruguá térã ñe'ẽ tigua ndive. Kóva oikohéina ipuporãve hag̃ua peteĩ ñe'ẽ ha upéva oje'e ko'ã mba'épe tigua purangatuve. Esto se llama entonces armonización nasal. Tigua purangatuve, armonización nasal. En guaraní existen varias letras que cambian su uso de acuerdo a que si es una palabra oral o una palabra nasal. ¿Para qué? Para que suene mejor, para que tenga mejor sonido. Entonces, muchas veces cambia la P por la B, o la P por la M, la B con la M, así, ¿verdad? Cambia para que tenga mejor. Por ejemplo, APGI, ojopa o mañamba, ¿verdad? En este caso una palabra es oral, ojopa. Se utiliza sopa porque la palabra que ya antecede es oral. APGI o mañamba, no llevó pa sino ba. ¿Por qué esa diferencia? Porque la o maña es una palabra nasal. Entonces la partícula sufija va a ser ba. Pa si es oral, ba si es nasal. Tabape, tomatine. P se utiliza cuando la palabra es oral, taba. Y tomatín es nasal, por lo tanto lleva me. P cuando es oral, me cuando es nasal. Sembobua o semokunu. Bo, mo. Bo se utiliza con palabras orales, sembobua. Y mo con palabras nasales, semokunu. Ubeyareko dejane, de cuatía. De se utiliza con palabras orales y ne con palabras nasales. Upeyahuereko ayapokoi añakainte. Yareko la ye a la e. Ya o la ye oye puru ni yurubandi se utiliza con palabras orales. Ayapokoi se utiliza la ye porque es una palabra oral. Añakainte se utiliza la ñ porque es una palabra nasal. La que y la nge. Que oye puru ñe yurubandive, hange ñe tinguandive, ¿verdad? La que y la nge. Apucacuera. Se utilizó la que porque es una palabra oral. Apuca es oral. Y mitangüera. Güera se utilizó con palabra nasal porque cuña tan es una palabra nasal. Güera. Cuera con palabras oral y güera con palabras nasal. Osoro o mondoro.
o soro, la S. Se utilizó la S nomás, so, porque es una palabra oral. Y se utilizó la D porque es una palabra nasal. La M es una letra nasal, por lo tanto es una palabra nasal, o mondoro. O soro o mondoro. Cambia entonces la S por la D para que suene mejor cuando es nasal. Upeyareko tu con D. Piritu, tu. Cuando es una palabra oral es tu. Abatitu. Nuatindu, du es cuando la palabra es nasal, llevan D. Pebaja es una armonización nasal. Esas letras cambian al ser utilizados de acuerdo a si una palabra es oral o una palabra es nasal. Por ejemplo, PV, neve. PV se utiliza con palabras oral y neve con palabras nasal. Ajá, paraguay, PV. Ajá, ñu, ni, neve. Upeyei. Amongorañe oye puruja betingua puporangatu. Encierro la palabra que tengan armonización nasal. Entonces vamos a buscar entre las palabras algún ejemplo como esto que estamos leyendo a continuación, ¿verdad? Que utiliza la armonización nasal, que cambia una letra por otra para que suene mejor. Ajaí guaraní maipuru betingua Langatu. Escribo entonces en guaraní esa palabra utilizando entonces la armonización nasal, la regla de la armonización nasal para que suene más fuerte. No corto, va a ser entonces noikutin o doikutin, ¿verdad? Sos linda, nepona o depona. Señorita, cuñataincuera o cuñataingüera, que suena mejor. Los niños, mitangüera o mitacuera. Tu libro, ne aranduka o de aranduka. Somos débiles, ñane kangu o ñande kangu. Embellece, ñamopona o ñambopona. No trabajo, ndamba apoy o namba apoy. Yuyal, ñanandu o ñanandu. Vuestra pierna, ñaneretuma o ñanderetuma. Nei. Te vas a ir no pues a no en día con ara pegua. Peñamos en jeta veito we o iba bojapu pa potein. Vamos a completar también la actividad de la página número 36. Hawiye ya yo está